palabra al doctor Jorge. Gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer a mi colega Sergio Pérez el haberme invitado muy cordialmente a participar en este evento con respecto al marxismo y a los 200 años del nacimiento de Carlos Marx, y también a mi colega, gran amigo Gustavo Leiva. Quería empezar diciendo algunas trivialidades sobre la vida académica, sobre todo respecto al problema del marxismo. Y la pregunta que nos debemos de hacer muy seriamente dentro de la academia es: ¿qué significa ser marxista a prácticamente el término de la segunda década del siglo XXI? ¿Qué significa ser marxista cuando, más allá de las validades, de todo lo que ha ocurrido durante mucho tiempo, pues tenemos ciertos prejuicios, tenemos ciertas dudas si realmente conviene a estas alturas de la humanidad hacer o no una revolución de carácter marxista? ¿Quién se atreve a hacerlo? Algunos han hablado de la radicalidad del marxismo y se visten con orgullo de que son radicales marxistas. Sí, pero vivimos en México. Y hay que entender algo muy importante que nos enseña el marxismo. Y el marxismo está basado en una teoría que casi nadie estudia, que es Maquiavelo y que es Rousseau. El primer libro que supuestamente se escribió sobre lo que es el comunismo es el Contrato Social. Y les suplico a todos ustedes que se presumen del marxismo, lo lean, lo estudien, lo analicen y lo critiquen si quieren. Pero Rousseau es el exiliado de la academia, como Maquiavelo. ¿Por qué? Porque estamos llenos de liberales. Y el liberalismo es la enfermedad infantil del capitalismo. Si ustedes no entienden qué es el liberalismo y qué es lo que significa todo eso que es el liberalismo, desde Rawls, Hayek, los neoliberales que nos dominaron entre 40 años y nos siguen fastidiando, no seguiremos acá. La pregunta es justamente eso. Hoy, ¿qué significa ser marxista en una situación tan coyuntural, tan importante, tan trascendental como la que estamos viviendo? ¿Por qué? Porque el enemigo que tenemos enfrente se llama imperialismo, que son todos los malls que nos invaden esta ciudad y a todo el país. Walmart, Starbucks, todas las grandes transnacionales. Y que estamos contentos de estar ahí los días domingos porque vamos a comprar a Liverpool, etcétera, etcétera. Yo a veces cuando paso en un mall, porque tengo que ir, desgraciadamente, después de todo vivo en el capitalismo, me pregunto, bueno, ¿qué haríamos, por ejemplo, si en este mall hacemos una universidad? Si en este mall expropiamos una revolución y hacemos un hospital, hacemos un centro deportivo, que por suerte el famoso estadio del Cruz Azul parece que cerca a otra cosa, y no un mall. Tenemos que preguntarnos eso. ¿Qué significa hoy día ser revolucionario leyendo a Hegel, a Marx, a todos los demás? Espantoso. ¿Qué es lo que significa? ¿Ganar puntos en el SNI? No, ya me dieron el 3 hace 15 días. Gracias. Bueno, a veces hay justicia en el mundo. Yo creo que lo merecía hace algunos años. Sabemos lo que pasa. Bueno, aquí lo que uno tiene, lo que yo estoy haciendo, y la pregunta que me hice, después de hace 40 años que leí los escritos, famosos escritos, las obras escogidas de Marx y Engels, allá en mis mocedades, en mi preparatoria, mi querida preparatoria popular, pues me hacía preguntas.
dejé eso y me dediqué a otras cosas, a leer a Maquiavelo, a Tocqueville, a Rousseau, a los neoliberales, y desde hace 35 años estoy discutiendo con los neoliberales. A mis amigos les regalo mis libros, ya no lo hago, porque los amontonan en su rincón de la biblioteca. No los leen. Recuerden que en México es el país de los filósofos del ninguneo. Y esto es terrible para nosotros. A pesar que digan que hay que leernos entre nosotros. Sí, es una ley que se cumple pero no se acata. O que se acata pero no se cumple. Este problema es muy serio porque realmente estamos viviendo una situación particular que me llama la atención. Lo que yo me propuse, y estoy escribiendo ese libro, que espero que termine a fin de año, la redacción, es qué es lo que leyó Marx durante el periodo que va de la famosa escrito que publica, no me acuerdo bien en qué lugar, sobre el problema del robo de la leña. Cómo fue tomando conciencia, cómo fue tomando conciencia de ese enorme problema de la injusticia de la ley, y que llevó efectivamente después a una serie de conclusiones y que lo llevan efectivamente posteriormente a tomar la opción por el proletariado, que es un riesgo muy complicado, sobre todo cuando llevamos a la práctica, porque llevar a la práctica significa muchísimas cosas. Yo no encontré a muchos colegas hace unos días cuando se conmemoró el 2 de octubre, una fecha tan importante para un marxista mexicano, que no fueron ni estudiantes ni muchos colegas. La tranquilidad del hogar es mejor cuando hay que, al menos en un evento tan importante, significativamente o simbólicamente, era ese 2 de octubre, hace 50 años. Muchos que participaron en ese movimiento, otros que lo vieron en otras latitudes del mundo, pues bueno, es el 2 de octubre. Y sabemos lo que es el 2 de octubre para la realidad mexicana. Un cambio significativo que efectivamente aquellos militantes marxistas de aquellos años, Partido Comunista y otras organizaciones, pues participaban en condiciones de clandestinidad. Y muchos colegas pues, después siguieron. A mí me da gusto cuando me encuentro, por ejemplo, a Enrique González Rojo en una manifestación. Le digo, oye, ¿por qué no escribes todas las manifestaciones que has estado aquí? ¿No? Todos los eventos que se han organizado, que se han hecho, protestando por infinidad de cosas en la enorme injusticia que se produce en un país, en una realidad tan tristemente como la mexicana. Bueno, hice una serie de preguntas porque estoy estudiando justamente, volviendo a leer a Marx, unos escritos que van fundamentalmente del 18 Brumario a la Comuna de París. Les recomiendo leer esas obras, que incluye el Manifiesto del Partido Comunista y que incluye muchísimas cosas, entre cuales, bueno, tenemos que entender qué es la leyenda negra del socialismo y qué es la leyenda negra del comunismo. Toda esa literatura barata que nos venden los liberales y que nosotros la consumimos en nuestras academias. Y nos quedamos contentos con ellos. ¿Por qué? Porque si uno de los elementos que participan de la alienación del hombre moderno es el extrañamiento de la política. Y eso es una de las grandes lecciones que produce fundamentalmente la Comuna de París. Es decir, la construcción de un nuevo sistema de poder. Sin embargo, se produjo un problema muy interesante que me llamó la atención, con respecto a lo que fue la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? Una de las más impresionantes etapas de la confusión del pensamiento. La Guerra Fría fue la venta de uno de los conceptos más confusos de la teoría política y de la filosofía política, el totalitarismo. Y si ustedes leen a Solzhenitsyn, en las primeras líneas lo arroja, si es que tienen conciencia
de qué es lo que está proponiendo el famoso Gulag, el símbolo de la crítica al totalitarismo y la estupidez que comprendieron o realizaron los críticos del totalitarismo fue mezclar a Hitler con Stalin, cuando hay diferencias abismales. Pero si uno defiende a Stalin, es que eres totalitarista. Si defiendes a Fidel Castro, eres totalitarista. Si defiendes a Pinochet, eres libertario. Esa es la gran confusión. En México, el país que yo siempre digo, es el país más totalitario del siglo XXI. Recuerden las Olimpiadas, el 2 de octubre del 68. ¿Qué fue lo que ocurrió? Simple y sencillamente, abramos los brazos a la democracia, a las libertades, a los pueblos libres. Sí, una matanza hace 10 días. Y todo lo que ha ocurrido hasta Ayotzinapa. Y ya no digamos lo demás. Aquí el problema es muy grave, porque justamente el problema que tiene el marxismo es enfrentar estos retos y hacer una teoría crítica, realmente crítica. Y la crítica no significa ir a estudiar a Benjamin, no significa ir a estudiar a Adorno, no significa ver, bueno, yo siempre comparo la escuela de Frankfurt con la escuela de Iztapalapa, no hay comparación. Que ganamos lo que pasa es que la escuela de Frankfurt es una industria, nosotros no lo somos, porque somos mexicanos y latinoamericanos. Esa es la gran diferencia. Y algunos se atreven a decir estupideces, como decir, es que en México no hay filosofía. Claro, tampoco en Alemania, hay filósofos, como en México. Y eso es muy importante entenderlo, también en el campo, por ejemplo, del marxismo. Llegamos pues a muchas conclusiones, o estoy llegando a muchas conclusiones, porque no solamente me interesa estudiar qué pasó en aquello que Marx llamó la lucha de clases en Francia del siglo XIX, las 4 revoluciones, la de 1789, la de 1830, la de 1848 y la última, que fue la Comuna de París. Señores, aquí hay una leyenda que tenemos que trabajar: el terror blanco, los grandes crímenes que se cometieron en contra de los revolucionarios durante todo ese periodo. Tan solo en la Comuna de París, se cita Marx y Engels, asesinaron a 100.000 franceses en París. Señores, lean la historia y no se queden con la versión y la leyenda dorada del liberalismo. Esas no las sabemos, como los cuentos de hadas. Hay que leer la historia. El ser marxista es un gran compromiso, y es un compromiso muy radical. ¿A qué nos lleva ese marxismo? A la exclusión, a la marginación. Lo aceptamos, va. Es un compromiso ético-moral, pero es también una militancia. Yo, por suerte, ya no puedo militar, y cuando militan los partidos, digo, bueno, voy a dar un seminario. No, queremos que vayas a pintar paredes. Ya no estoy para eso, y mucho menos después que me dio un afán, un derrame cerebral hace 10 años. Ya no estoy para esas condiciones. Aquí la pregunta que me hice fue una cuestión a la que llegó Marx después de estudiar las revoluciones. ¿Por qué triunfan las revoluciones? ¿O para qué triunfan? La paradoja de las revoluciones es que las revoluciones triunfan para ser derrotadas. Desde la Revolución Francesa de 1789 a la caída del socialismo. Cayó el socialismo, sí. ¿Y qué hacemos? ¿Rezar? ¿Ir a misa? Bueno, ustedes saben que el marxismo es ateo. Si hay marxismo cristiano, se vale. Después de todo, estamos en la posmodernidad y en la frivolidad de la posmodernidad. Y eso también tenemos que criticarlo. ¿Qué es esa posmodernidad? ¿Por qué se aceptan autores que tienen un gran prestigio internacional, académico, y no se estudia el marxismo? Estudia a Heidegger, que era un nazi, y le dan un gran prestigio académico. Soy heideggeriano. Perdón. Disculpe usted,
¿no? ¿Por qué no estudia Marx, a Lenin? Ay, no, es que esos iban a la violencia. Pero Heidegger era nazi. Aunque usted le diga y lo bendiga. Pero tenemos que entender justamente, si no entendemos la historia, lo que nos propone Marx, una historia crítica, comprometida, ok, vamos. Pero sabemos que tenemos un circuito de circulación de nuestras ideas, pues, que a veces pasa un número determinado de unos 300 libros que uno tiene que pagar con su dinero, que no tiene ninguna importancia, no tiene trascendencia, ¿no? Lo que estudia Marx son las grandes lecciones, y eso nos lleva a cuál es realmente el profundo problema de la modernidad. Para decirlo en pocas palabras, la modernidad no es otra cosa que la historia del capitalismo, vestida con oropeles. Esos 500 años de explotación, saqueo, etcétera, etcétera, de esclavitud, eso es el marxismo, esa crítica a esa forma de producción, que hoy tiene otros bemoles. A nosotros nos va bien, lo digo, en el neoliberalismo me ha ido muy bien, pero el problema no es que me vaya bien a mí, que nos vaya bien a todos. Y esa es la pretensión del marxismo, que a todos nos vaya bien y que todos seamos realmente igualitarios o iguales. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, cuando los revolucionarios de Haití proclamaron una revolución? Ustedes no era un problema humano, eran negros. ¿Dónde quedó aquello que se dice que todos somos iguales? Que hemos alcanzado al espíritu. ¿Cuál espíritu? Hasta hoy no lo hemos alcanzado. Aquella pretensión de que todos somos aquello que quiso la Revolución Francesa de 1789. ¿Qué ocurrió entonces? Y después de la caída del comunismo, ¿qué pasó con los marxistas? ¿Qué ocurrió con ellos? Más allá del marxismo académico, que tiene su importancia, no lo niego, ¿no? Pero también que no tiene una reinyección en la vida social. Porque una cosa es estar encerrado en el cubículo, como estamos nosotros, cómodamente, me confieso. Otra cosa es realmente entrar a los fracasos. ¿Qué es ese compromiso histórico que tendríamos que tener con respecto a una realidad como esta injusticia que ocurre en México, y con guerras locas como la guerra del narcotráfico? ¿Y quién la entiende? Cuando alguien la trata de explicármela, yo se la agradezco. Que es toda esa guerra que estamos viviendo, que tenemos no sé cuántos muertos, 300,000, pero que a los grandes teóricos del totalitarismo, a los grandes teóricos de la filosofía del mal, no les interesa, porque no es el mal. El mal, que es atacar la propiedad privada. Y el marxismo lo que está proponiendo como una revolución es acabar con la propiedad privada de los medios de producción. Y esto es algo verdaderamente riesgoso. ¿Por qué? Porque sabemos las dimensiones de lo que significa el imperialismo. Recordemos que el tema de nuestro tiempo es el imperialismo. El problema de nuestro tiempo es fundamentalmente el fascismo. Vean el mundo. ¿Qué pasó el 3 de septiembre en la UNAM? Cualquiera que tenga dos cables en el cerebro lo entiende. Quien no sabe del marxismo y no sabe qué es lo que está pasando, les va a decir: ay, son una bola de golpeadores. Les digo: señores, ¿saben qué? Lean el 18 Brumario de Marx. Ahí están las bases de la crítica al fascismo. Si usted no lee el 18 Brumario y no lo comprende, pues simple y sencillamente hizo una lectura trasnochada, académica tal vez, con glorias, puntos, para el desvío, alguna cosa. Justamente ahí está la lumpenización de los grupos sociales que están dispuestos a asesinar, como son los sicarios, a la sociedad, y que el Estado lo permite, porque esa es la violencia orgánica del Estado, un Estado protofascista. No digo buenas palabras. Y hay que tener cuidado cuando hablamos de muchísimas cosas respecto a este problema, porque efectivamente sabemos lo que estamos viviendo, un Estado parapolicial.
Y eso creo que cualquiera de nosotros lo entiende o lo ha captado, ¿no? Sabemos toda la trayectoria, y se ha estudiado muchísimo la trayectoria desde el joven Marx al viejo Marx, al Marx Capital. Se han hecho tesis esplendorosas, se han hecho estudios brillantísimos. Pero aquí el problema que estoy insistiendo es, bueno, ¿en qué radica hoy ser marxista? En tener un brillante estudio, un libro, publicar un extraordinario libro sobre lo que verdaderamente dijo Marx, o que sus textos no han sido verdaderamente comprendidos, o separar a Marx de Lenin. La otra vez me encontré a mi amigo, mi gran amigo, lo digo francamente, Enrique Dussel, y le hice una broma. Le dije, pues mira, aquello de separar a San Pablo de Jesús es como que no. Es como separar a Lenin de Marx. ¿Y usted por qué me separa a Lenin de Marx? No, es que Lenin es la violencia. ¿Y no vives una situación latente de violencia? ¿No tienes miedo de ir a la calle que te van a asaltar, que van a violar? ¿Qué es eso? Es la sociedad tranquila que vivimos, amorosa, ¿no? No es el temblor del 85, donde a las 3 de la mañana se paraban los autos, me tocó vivir esa experiencia. Se paraba un carro y me decía, ¿qué le pasa, compañeros? Paso atrás así, pero no hay transporte. ¿Necesitamos un aventón? No, ahora se para un carro y me dice, ¿de dónde van? Corro para el otro lado. ¿Qué es esa violencia orgánica del capitalismo? Tenemos que entenderla bien. Y los marxistas tienen que tener una posición radical ante ello, no solo una posición, una lucha radical, orgánica. Pero los marxistas también acostumbran, como todas las izquierdas, dividirse en sí mismos, ¿no? Y todo el mundo se critica, todo el mundo, no, eso no sirve, eso es lo que pasó en las actuales, en las recientes elecciones. ¿Qué ocurrió? Bueno, a alguien se le ocurrió sacar a Maishu. Vale, está bien. Yo aprendí la lección del 88 con mi muy admirada mujer, Rosario Ibarra de la Piedra. Esto no va para mí. Me gané infinidad de amigos de la izquierda. Es que tú ya no eres anticapitalista. Perdón, que yo voté por el soplador, no me quita el anticapitalista. Ni que estén diciendo estos discursos aquí. Y hay que seguir en esa línea. El problema es, bueno, el problema que es fundamentalmente importante entender, leyendo los textos de Marx, ¿en qué consiste la construcción de una conciencia? Leyendo las revoluciones del siglo XIX en Francia, encontramos que los fenómenos de la conciencia cambiaban radicalmente. Desde una posición revolucionaria que apareció en el terror, con Robespierre, que por cierto me lo trabajan como la leyenda negra, es que es el terror de Robespierre. Ah, ok, es el terror de Robespierre. ¿Ya lo leíste? No, pues cállate, no digas tonterías. Punto. Estás repitiendo las absurdas conclusiones o estupideces de los neoliberales y de los antitotalitarios, incluyendo a Hannah Arendt. Hannah Arendt se basaba después de leer este texto del totalitarismo, se basaba ¿en qué? En versiones orales. Pregúntale a un historiador serio qué significa basarte en un texto en versiones orales. Lean las primeras páginas de Solzhenitsyn. 15 millones de campesinos que no sabían leer y escribir fueron masacrados. 15 millones. Que ninguno sabía escribir, que no hay ningún documento. Perdóname. En las 3 líneas de Solzhenitsyn lo avientas. Pero me tuve que chutar todo el texto. Es que Solzhenitsyn, es que el Gulag. ¿Por qué el capitalismo no produce gulags? Porque una cosa es la inversión, otra cosa es el gasto. Y el gulag implica un gasto. Hay que dar trabajo, abrigo, casa. Pero manteniendo 80 millones de pobres, saqueando África, Asia, pues no, ¿para qué necesito gulags? Teniendo 800 millones de pobres, de los cuales 50 viven bajo la pobreza, pues no me interesa tener un gulag, que quieran servicios médicos, que quieran universidades, que quieran educación, que quieran todo lo que se requiere en una sociedad que tenía que ser esa sociedad con la que se dio Marx. No social y justicia.
Pero bueno, tenemos una gran discusión en esto. Pero lo que prevalece en el campo del liberalismo es la leyenda negra del socialismo, del comunismo. ¿En qué consiste la leyenda negra? En las experiencias de la Comuna de París, en las experiencias de la Comuna que genera el terror en el proceso histórico que se produce en la Revolución Francesa en 1792 y 1794-95. ¿En qué consiste la centralización del Estado? ¿Qué es lo que enseña el neoliberalismo? ¿Qué es lo que ha enseñado el liberalismo? Y el neoliberalismo, odiar al Estado, oponerte al Estado. ¿Leyeron realmente la crítica de Marx a Hegel en la filosofía del Estado del Derecho? ¿La comprendieron? ¿O solamente se la pasan repitiendo? Que no entienden qué es esa separación entre la sociedad civil y el Estado. Rousseau lo dice claramente. Por eso se dice la Revolución Francesa, porque están los críticos, la contrarrevolución francesa, con Thiers, con Niers y todos los demás, con Bourges, que es el gran crítico supuestamente de la Revolución Francesa. Es que el problema es el Estado, la centralización del Estado, ¿no? La unidad unipersonal del político Robespierre. Sí, ¿y qué es lo que se ha generado? El Fondo Monetario Internacional, la centralización de la política en el Fondo Monetario Internacional. No es un centralismo, no es una planificación. Ah, pero es que es unipersonal. No, no es unipersonal. Ahí tienes a los griegos, ahí tienes a los argentinos, ahí tienes a los brasileños destruidos. Tampoco somos. Porque se atrevieron a criticar las políticas de dominación del imperialismo, que no son marxistas. El simple hecho que una sociedad diga quiero ser libre para el imperialismo es terrible. No lo va a aceptar, jamás lo va a aceptar. Y eso, bueno, nos lleva a muchas cosas. La hipocresía de los liberales. Esta hipocresía del liberalismo, derechos humanos. Sí, tienes derecho a la salud, pero por favor no te enfermes. Tienes derecho a la educación. Acabamos de tener 300,000 estudiantes que quieren ingresar al bachillerato. Es que es una decisión del Estado. ¿Qué estás haciendo con estos jóvenes que quieren estudiar? Que no solamente tienen el problema de ingresar a las universidades, a los bachilleratos, tienen que comer, tienen que pagar muchísimas cosas, libros. Yo me la paso prestando mis libros para que los fotocopien. ¿Por qué? Porque sabes que te cuesta un libro. Para muchos es que llega un alumno que te diga, profesor, no he comido. Bueno, pues vete a comer unas tortas, ¿no? Ah, pero somos libres. ¿De qué? Cuando en Davos cada año, en febrero, se decide nuestra suerte. Cada febrero del año se decide qué es lo que va a pasar en el mundo. Ellos son muy inteligentes. ¿Por qué proponen ciertas lecturas a la academia? Porque tienen a sus grandes intelectuales, que no salen de la academia, salen de sus organizaciones de opresión política, la CIA, por ejemplo, y difunden ciertos tipos de textos que después se toman como los textos canónicos en un cierto periodo. Dejemos, por ejemplo, a un lado, ¿qué pasó con la posmodernidad? ¿Qué fueron los poderes? Por suerte en la UAM no llegaron tan fuertes, pero en otras instituciones los poderes, no puedes hablar con nadie porque son posmodernos, ¿no? Tenemos que acabar entonces con la leyenda negra del liberalismo y tenemos que entender qué es todo eso que produce ese liberalismo: pobreza, marginación, exclusión, represión, muertes e incluso a lo que hemos estado llegando a guerras. Aquí el problema en todo caso sería qué hacer con el Estado. Marx es muy claro después de las elecciones de la Comuna de París: es el centralismo democrático, terror que le provoca a los liberales. Es que centralismo democrático. ¿Qué es el centralismo democrático? Lo cito de una simple frase de Lenin: libertad de discusión y compromiso con la acción. Pero es que no existe la sociedad civil. ¿Y qué es
la sociedad civil. Froilán López Narváez nos la citaba en pocas palabras: no es la sociedad civil, es la sociedad vil. Y eso lo tenemos que entender bien. Las ONGs, la defensa de los perritos, no la explotación, no el compromiso, no los sindicatos, no todo esto. No quiero compromisos serios, porque compromisos serios me llevan a la cárcel, porque me comprometo con las cosas, ¿no? En fin, la teoría marxista es una teoría crítica del Estado. Nosotros tenemos que entender aquella cosa absurda que se dice: es que en Marx no hay una teoría del Estado. ¿De acuerdo? No hay una teoría del Estado de acuerdo a la lógica jurídica de Bockley. Existe lo que existe en el marxismo, y en Marx es una teoría crítica del Estado capitalista. Y el Estado capitalista, ¿saben lo que es? Una maquinaria de opresión, de represión. Les pongo un ejemplo, ahora por el problema del agua. ¿Por qué no hay agua en Iztapalapa? Porque nadie se vaya en Iztapalapa bajo la misma regadera 2 veces. Esta se queda en Santa Fe, en aquellos monstruos del imperialismo, esos grandes edificios de los grandes consorcios internacionales. ¿Les van a cortar el agua a ellos? No seamos ingenuos. Entonces, aquí el problema es que hay una teoría crítica del Estado que no se encuentra como tal. Esa teoría crítica justamente surgió, de acuerdo con Marx, en el problema de la Comuna de París. Si ustedes ven la Comuna de París de Marx y de Lenin lo llevó a la práctica, ¿no? Es un Estado centralizado. Es que es el dictador. ¿Y quién es el dictador? Fidel Castro, Chávez o Pinochet. ¿A Trump? ¿A quién le gusta? Define usted la dictadura. ¿Por qué dicen dictadura y no dicen que es una dictadura? ¿Y cuáles son los orígenes de la dictadura? Desde el gran César a nuestros días. Es que es un dictador. Pues sí, porque tan fuerte se dio. Y el concepto de dictadura aparece porque Marx habla de una dictadura del proletariado. Porque es una etapa de transición. Él se da cuenta que la Comuna de París iba a ser asesinada. Pero se da cuenta del gran problema que está implicando el problema de la construcción del socialismo, que se requiere una etapa de transición en donde efectivamente vas a negar gran parte de las libertades liberales, pero que a fin de cuentas se reducen a una: la libertad de mercado, a 2, la libertad de enriquecimiento infinito. Ahí tienes a Slim. Y si ahora le dan el aeropuerto, imagínense lo que va a hacer este tipo. Puedes hacer fortuna, ¿no? Pero en una sociedad igualitaria, que tiene conciencia de lo que es ese problema, como fue la experiencia de la Comuna de París, pues vamos a encontrar la cosa. O los primeros años incluso de la propia Revolución Rusa. Pero es otra cosa. Pero bueno, lo que entendió Marx es que en la Comuna, el Estado comunista era imposible. Que por tanto tenía que elaborar una concepción de la dictadura. Pero los liberales además te dicen que es una dictadura. Nadie se ha atrevido a decir que es una dictadura. Yo no leo, por más que he leído a liberales, al propio Roll, a infinidad de que he leído, ¿no? Es que no, nadie, solamente es una estigmatización de un fenómeno histórico que surge como necesario en una extraordinaria coyuntura histórica, como fue el caso de la Revolución Francesa. Robespierre, los jacobinos y los sans-culottes. Que hay que entender que fue esa revolución. Pero lo que encuentro en mis colegas marxistas es pereza intelectual. Gracias.